La cristalización es el proceso de producir cristales a partir de una fase homogénea. Es un proceso de separación sólido-líquido en el que hay transferencia de masa de un soluto de la solución líquida a una fase o red cristalina sólida pura. La propiedad aprovechada es la solubilidad de un soluto en un disolvente. Al evaporar el disolvente, la solución se sobresatura, el soluto supera el límite de solubilidad y se precipita en el fondo del recipiente. La sobresaturación es la fuerza impulsora de la cristalización. Las especificaciones finales del producto candidato a cristalización son que se puede obtener con pureza de hasta 99%, fácil manejo, empaque y almacenamiento, mejor apariencia del producto para comercialización, temperaturas de cristalización son moderadas y necesita varias etapas para la recuperación total del soluto. En las cristalizaciones comerciales existen factores importantes en los cristales como el rendimiento, pureza, tamaño, forma y uniformidad para evitar apelmazamientos en el empaque, facilitar la descarga, lavado, filtrado y un comportamiento uniforme en su uso. Los cristales se definen como sólidos formados por átomos, iones o moléculas que mantienen una distribución ordenada y repetitiva. Estos están situados en redes tridimensionales o cristalinas. Existen 7 clases de cristales. Esto depende de la distribución de los ejes a los que se refieren los ángulos. Como pueden observar en las imágenes, los tipos de cristales se dividen en el sistema cúbico, el tetragonal, el ortorrómbico, el hexagonal, el monoclínico, el triclínico o el trigonal. Adicionalmente, la estructura cristalina se puede determinar mediante técnicas como cristalografía de rayos X o algunas microscopías. En la siguiente diapositiva se muestra una tabla donde se puede observar una descripción más detallada de cada sistema cristalino, en donde aparecen sus ángulos y el tamaño de cada uno. Ya definido el concepto de cristalización, se debe tener en cuenta que para esta operación debe reunir los siguientes 3 pasos básicos. Primero, la sobresaturación de la solución. Segundo, la formación de núcleos cristalinos o nucleación. El tercero, crecimiento de cristales. Inicialmente, para alcanzar esa sobresaturación de la solución, se pueden realizar ya sea un enfriamiento, un calentamiento, la evaporación o una precipitación. Generalmente, la evaporación la realizan al vacío. En el segundo, la nucleación, definida como el comienzo de un cambio de estado o la formación de nuevos cristales, esta se puede determinar como primaria o secundaria. La primaria ocurre en ausencia de cristales y está subdividida en homogénea o heterogénea. Si es homogénea, los núcleos se originan a partir de los constituyentes de la solución. Si es heterogénea, se forma a partir de partículas de composición diferente, tales como impurezas. Por su parte, la nucleación secundaria o de contacto y esfuerzo cortante se presenta cuando los cristales chocan entre sí, con las aspas del mezclador o con las paredes de la tubería del recipiente del proceso. Esta nucleación depende de la intensidad de la agitación. Se presenta una sobresaturación baja. Para que se debe ser favorecida por una cristalización previa o bien el sembrado de cristales para inducirla. Finalmente, el crecimiento de cristales, que es la formación capa por capa del cristal. La solubilidad de los cristales depende principalmente de la temperatura, mientras que la presión tiene un efecto despreciable sobre ella. Debido a esta dependencia, el comportamiento de estas variables en el proceso de cristalización se visualiza mediante curvas de solubilidad en función de la temperatura. Se puede observar que de manera general la solubilidad aumenta ligeramente cuando la temperatura aumenta, como se muestra en la figura. En la mayoría de los procesos industriales de cristalización, la solución o licor madre y los cristales sólidos están en contacto durante el tiempo necesario para alcanzar un equilibrio. Por consiguiente, el licor madre se encuentra saturado a la temperatura final del proceso y puede determinarse la concentración final del soluto en la solución a partir de la curva de solubilidad. Bueno, para llevar a cabo los balances de masa también se puede tener en cuenta el diagrama de proceso en el que se obtiene una solución alimentada a un enfriador y cristalizador y que posterior a este proceso se obtienen los cristales y parte de la solución en la que el soluto no se cristalizó. A raíz del proceso de enfriamiento, parte del agua llega a evaporarse, por lo que se genera una corriente para la salida de esta. Para calcular los rendimientos, este cálculo se puede realizar con solo conocer la concentración inicial del soluto, la temperatura final y la solubilidad a esta temperatura. Cuando se disuelve un compuesto cuya solubilidad aumenta al elevarse la temperatura, se presenta una absorción de calor llamada calor de disolución. Cuando la solución del compuesto disminuye al aumentar la temperatura, su disolución va acompañada de un desprendimiento de calor. En el caso de compuestos cuya solubilidad no cambia con la temperatura, no hay desprendimiento ni absorción de calor. En la cristalización ocurre lo contrario de la disolución. En el equilibrio, el calor de cristalización es igual al negativo del calor de disolución a la misma concentración de la solución. El método más satisfactorio para el cálculo de los efectos térmicos durante un proceso de cristalización probablemente sea el que se basa en el uso de las gráficas de entalpía y concentración de soluciones con las diversas fases sólidas presentes en el sistema. Cuando se dispone de la gráfica, se aplica el siguiente procedimiento. Se lee en la gráfica la entalpía HL, que hace referencia a la solución de entrada a la temperatura inicial, donde esta HL se da en kilojoules para la alimentación total. La entalpía H2 de la mezcla final de cristales y licor madre a la temperatura final también se lee en la gráfica. Se
Si hay algo de evaporación, la entalpía HB del vapor de agua se obtiene de las tablas de vapor. Entonces, el calor total absorbido Q en kilojoules es HL igual a H2 más HB. Los equipos de cristalización pueden clasificarse con base en el método empleado para producir la sobresaturación, como se muestra en el cuadro. Para la sobresaturación por enfriamiento, las sustancias deben tener una curva de solubilidad que disminuya de manera apreciable con la temperatura. Muchas sustancias se comportan de esta manera, por lo que este método es bastante común. Para la sobresaturación producida por evaporación del disolvente con poco enfriamiento o sin enfriamiento, la curva de solubilidad cambia poco con la temperatura, como en el caso de la sal común. Casi siempre se evapora el disolvente para producir la sobresaturación. Para el caso de sobresaturación por combinación de enfriamiento y evaporación, aquí es el método de enfriamiento adiabático al vacío. Es cuando una solución caliente se somete al vacío para que el disolvente se evapore de manera repentina y la solución se enfría adiabáticamente. Este tipo de cristalizador se utiliza comúnmente para producciones a grandes escalas. Con respecto a la clasificación anterior, se tienen tres tipos de cristalizadores: de tanque, cristalizador evaporador y cristalizador al vacío. El primero se utiliza comúnmente para sales inorgánicas como sulfato de cobre, aunque también se emplea para compuestos orgánicos como ácidos grasos. Para el cristalizador evaporador, este elimina el agua o otro disolvente en un proceso e incrementa rápidamente la concentración y reduce el volumen. Produce cristales puros de gran valor y precipita y vacía las impurezas y subproductos. Por último, para el cristal al vacío, es una operación generalmente sencilla, se emplea cuando no se necesita un tamaño de cristal grande. Hay dos aplicaciones de cristalización en biotecnología: para refinamiento y purificación, donde muchos antibióticos y biomoléculas pequeñas son cristalizadas en procesos productivos, y para cristalografía, donde el objetivo es un pequeño número de cristales con buen tamaño y calidad, común para cristalizar proteínas para caracterización de su estructura tridimensional a pequeña escala. Ventajas de utilizar cristalización en proteínas: pueden eliminarse pasos caros de cromatografía, es más barata comparada con esta, y cristales pueden almacenarse por largos periodos a bajas temperaturas sin dañarse. Los métodos para cristalizar proteínas son ajuste de pH al punto isoeléctrico, adición de solventes orgánicos, sales, polímeros no iónicos y reducción de la fuerza iónica por diálisis o diafiltración. Considerar factores como la tasa de adición del agente de precipitación, concentración y pureza, concentración del precipitante, pH y temperatura. Altas concentraciones de 10 a 100 miligramos por mililitro son recomendadas. La pureza de la proteína necesita ser de 99% o más para cristalografía y de 50 a 60% para producción a gran escala. Artículo: cristalización de la oxitetraciclina OTC de licor residual de fermentación, influencia de las impurezas de los biopolímeros. Algunos de los principios teóricos del artículo fueron que trabajan con antibióticos, es decir, la modalidad de cristalización en bioprocesos para refinamiento y purificación de biomoléculas pequeñas. Para estudiar la estructura cristalina del antibiótico, utilizaron microscopía de fuerza atómica AFM. Los cristales formados fueron en forma de aguja. La nucleación de los cristales fue heterogénea debido a que dichos polímeros, que se consideraban como impurezas, influían en el crecimiento y recuperación de cristales. Se realizó también nucleación homogénea al obtener cristales en solución pura de OTC para tener un punto de comparación y observar el efecto de los biopolímeros en el crecimiento de cristales. El cristalizador fue un vaso precipitado de vidrio y el crecimiento del cristal fue sobre capas en la superficie. Para el esquema de proceso tenemos dos secciones: separación, purificación y una parte del refinado. Inicia con la fermentación, de la cual sale un caldo de fermentación del OTC, seguido de otras etapas de separación y purificación. Luego sigue la cristalización, de la cual salen unos cristales, mayormente con antibiótico, y sale un licor o caldo de fermentación residual. Contiene antibiótico y bioproductos orgánicos de la fermentación, mayoritariamente polisacáridos. De ahí pasamos a la segunda etapa de recuperación del producto, en la cual se realiza una filtración por osmosis inversa o RO, de la cual sale un permeato con líquidos de fermentación y un retentato con licor residual concentrado. Aquí puede ir directo a cristalización con ajuste de pH, pero se obtiene menor pureza en los cristales. Por ende, se propuso una ultrafiltración que mejora el proceso, de la cual sale un permeato con polisacáridos en mayor medida y antibiótico en menor medida, y un retentato con antibiótico mayoritariamente, que pasa a una cristalización, de la cual se obtienen cristales más puros que sin usar la ultrafiltración, y pues de antibióticos en mayor medida, y un líquido residual que pasará a posterior tratamiento y pues contiene en mucha menor medida polisacáridos y antibióticos.
Los resultados presentados en este artículo fueron que las pequeñas moléculas orgánicas no afectaron significativamente la cristalización, también que grandes biopolímeros afectaron el crecimiento de cristales y pureza según una comparación con soluciones de compuestos orgánicos de diferente peso molecular. Además, la nucleación de OTC se dio un minuto después de inducción con ajustes de pH. También el efecto inhibitorio de los biopolímeros fue más evidente en el tiempo de inducción de la cristalización. Finalmente, como los desechos orgánicos de fermentación contenían una gran fracción de polisacáridos y mucha menos proteína, es probable que los polisacáridos hayan sido los principales compuestos inhibidores de la cristalización y recuperación de OTC. Por ende, se debe revisar la teoría convencional sobre el efecto adverso de las impurezas orgánicas sobre la cristalización de antibióticos que enfatiza la absorción de proteínas. El estudio fue realizado con interés académico de caracterizar la influencia de impurezas de los polisacáridos en la cristalización del antibiótico OTC, crecimiento y deterioro de la pureza de los cristales, sugiriendo una revisión a la teoría convencional que dice que son las proteínas las que interfieren en mayor medida sobre dicha cristalización. De igual forma, se propuso una mejora en el proceso de refinamiento del OTC, implementando una ultrafiltración justo después de la filtración por ósmosis inversa para eliminar dichas impurezas antes de la cristalización y obtener cristales más puros. Esto es de gran importancia debido a que contribuye a que las aguas residuales antibióticas posean menor cantidad de antibiótico y otras impurezas de fermentación que pueden afectar su posterior tratamiento, por ejemplo, evitando el crecimiento de microorganismos remediadores de estas aguas.